Buenas, Quinto, ¿cómo les va? Espero que anden todos muy, pero muy bien. Hoy vamos a arrancar con fuerzas intermoleculares, el último tema del año. Ya estamos llegando a la recta final, pero quedó último no porque sea menos importante, sino porque para llegar a esto teníamos que entender lo que es la geometría molecular, teníamos que poder calcularla, teníamos que poder entender cuándo una molécula es polar y cuándo no. Entonces, todo eso que hicimos hasta este momento nos va a servir para poder entender finalmente lo que son las fuerzas intermoleculares. Completando este tema, la verdad que yo me quedo muy conforme, tenemos una muy buena base para arrancar sexto el año que viene. Pero este tema es un tema bastante importante, así que traten de mirar todos los videos hasta el final y consultar cualquier duda que tengan y obviamente también hacer la ejercitación que vamos a tener de esto, que va a ser como una ejercitación más integradora, porque como les dije, tenemos que conocer todos los temas anteriores para poder llegar a esto y va a ser prácticamente la última del año. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos nomás a entender un poquito qué son las fuerzas intermoleculares. Y el nombre ya me está dando un indicio, ¿no? Si son fuerzas intermoleculares, seguramente son fuerzas que se dan entre moléculas, ¿sí? Y las moléculas son compuestos, son sustancias que están formadas por átomos, obviamente, y sus átomos están unidos entre ellos por enlaces covalentes. Pero estas moléculas también se unen a otras moléculas, ¿sí? Pero ya no lo hacen con una unión ni iónica ni covalente, sino que lo van a hacer con diferentes fuerzas que son las que llamamos fuerzas intermoleculares, ¿sí? Por ejemplo, el agua, la molécula de agua, H2O, cuando está en estado líquido o en estado sólido, se encuentra unida a las moléculas que tiene a su alrededor. Solamente si está en estado gaseoso están separadas, ¿sí? Entonces, hay una fuerza que mantiene unida a las moléculas de agua en el estado líquido y en el estado gaseoso. Más allá de que internamente el oxígeno y el hidrógeno estén unidos por enlaces covalentes. Entonces, los compuestos covalentes, ¿sí? Es decir, los que tienen enlaces covalentes entre sus átomos, ¿sí? Un átomo X unido covalentemente a un átomo, otro átomo X, ¿sí? Forma una molécula, ¿sí? Esa molécula se une con otras moléculas mediante fuerzas intermoleculares, ¿sí? También podemos tener átomos gaseosos que son monoatómicos, como el neón, el argón, ¿sí? Que no forman una molécula, ¿sí? Pero es un gas monoatómico, digamos, se comporta también como una molécula. Entonces, las fuerzas que se van a dar entre estas moléculas va a ser de tipo de puente de hidrógeno, de tipo dipolo-dipolo, de tipo dipolo transitorio. Ahora vamos a ir viendo qué son cada una, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a tener que analizar es cuál tiene mayor intensidad, ¿sí? De fuerza entre sus partículas, cuál tipo de estas fuerzas intermoleculares genera una intensidad mayor en la fuerza de unión entre las partículas, ¿sí? Así como están ordenadas, están de menor, ¿sí? Acá abajo, a mayor intensidad de atracción entre las partículas. Digamos que el dipolo transitorio y dipolo transitorio es la fuerza más débil, ¿sí? Dipolo-dipolo, más o menos, y puente de hidrógeno es la que tiene mayor, la que genera mayor intensidad de atracción entre las partículas. Ahora, si hay más intensidad de fuerza entre las partículas, o sea, más atracción entre las partículas, van a tener un mayor punto de fusión y un mayor punto de ebullición, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más difícil separar estas partículas. Y esto es justamente lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a calcular, ¿sí? Qué sustancia tiene mayor punto de ebullición y qué sustancia tiene menor punto de ebullición, en base a determinar qué fuerzas intermoleculares están presentes en ellas, ¿sí? O pueden ser fuerzas intermoleculares o de otro tipo. Ahora también vamos a ver otros. Pero la cuestión es esta. A mayor fuerza entre las partículas, el punto de ebullición y el punto de fusión es mayor. Como les dije, hay sustancias de otro tipo también, como puede ser una sustancia iónica que va a generar redes cristalinas, esto ya lo vimos en los videos anteriores de geometría molecular, y esta es una unión muy fuerte,
¿sí? La que se da es una fuerza interiónica, podríamos decir, porque una sustancia iónica genera iones, positivo y ion negativo. Estos iones se atraen con mucha intensidad, generando una red cristalina, y sería de las fuerzas más grandes, ¿sí? Por eso las sustancias iónicas tienen punto de fusión y punto de ebullición muy altos, ¿sí? Hay ciertos compuestos covalentes que pueden generar redes cristalinas también, como es el diamante, ¿sí? Y también van a tener puntos de fusión y puntos de ebullición muy altos, pero no nos vamos a meter con eso todavía. Y después tenemos otro tipo de enlace, que es el enlace metálico, que no se puede medio clasificar dentro de esta escala porque es muy variable. Hay metales que a temperatura ambiente son líquidos, como el mercurio, y tenemos otros metales que funden por arriba de los 1600 grados, como el titanio, ¿sí? Entonces es muy variable, así que no lo vamos a tener en cuenta tampoco a la hora de analizar, a la hora de hacer ejercicios, ¿sí? Nos quedamos con esto nomás, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que las uniones entre partículas que generan más fuerza son las sustancias iónicas que generan redes cristalinas, ¿sí? Y luego tenemos los compuestos covalentes, que tienen tres tipos. Hay más, pero nosotros vamos a analizar en principio estos tres tipos de fuerzas intermoleculares, ¿sí? El puente de hidrógeno es la más intensa, el dipolo-dipolo le sigue, y el dipolo-transitorio es la más débil de todas estas fuerzas. Ahora sí, vamos a ir analizando cada una de estas fuerzas, cuándo es que se da. Dipolo transitorio. Se dan moléculas no polares, ¿sí? Por eso nosotros vamos a tener que calcular o determinar si la molécula es polar o no cada vez que hagamos este análisis. Las nubes electrónicas de la molécula se deforman al unísono, ¿sí? Al unísono quiere decir al compás, a la par, podríamos decir, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una molécula, ¿sí? Tenemos acá el núcleo, ¿sí? De esta, podría ser un gas monoatómico, como les había dicho antes, el argón, por ejemplo, ¿no? Alrededor va a tener una nube electrónica, ¿sí? Toda esa nube electrónica tiene carga negativa. ¿Por qué? Y bueno, obvio, porque tenemos electrones, ¿sí? Girando todo por esta zona. Y de este lado también. Entonces ustedes me van a decir, y bueno, si no tiene carga, no genera una unión covalente, ¿por qué se van a atraer estas dos partículas que tienen una nube electrónica a su alrededor, la cual obviamente es negativa? Bueno, sucede que esta nube electrónica no siempre es regular, no siempre están distribuidas de la misma manera los electrones, ¿sí? Entonces puede darse que por un instante los electrones de un átomo, de una molécula, se encuentren más de un lado que del otro. ¿Esto qué va a generar? Va a generar que de este lado tengamos una densidad de carga negativa. Tengo un mouse nuevo, pero no anda tan bien como el anterior, ¿eh? ¿Y qué va a pasar? Si se genera una zona de densidad de carga negativa de este lado vamos a tener una zona con densidad de carga positiva. Y esta densidad de carga positiva va a generar que en este otro átomo, molécula, también se genere lo mismo, o sea, los electrones van a ser atraídos por esta densidad de carga positiva. Si hubiera sido al revés, van a ser repelidos por la densidad de carga negativa. Pero en este caso van a ser atraídos hacia este lado, ¿sí? Generando también, perdón, ahí estamos, generando también una zona con densidad de carga negativa de este lado y una zona con densidad de carga positiva de este lado, ¿sí? Entonces, esto se da, pero no se mantiene en el tiempo, por eso se le llama dipolo transitorio. Se forma un dipolo, pero es momentáneo, un lapso de tiempo muy corto, ¿sí? Luego, estos electrones pueden agarrar y moverse hacia el otro lado también. ¿Qué es lo que va a pasar? Por eso yo dije que se deforma al unísono. La nube electrónica se deforma al unísono. Si estos electrones
que estaban de este lado luego tienden a moverse hacia de este lado, va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces estaríamos como en un baile, ¿sí? Al compás de las nubes electrónicas. Las nubes electrónicas se van a deformar, pero lo van a hacer coordinadas, ¿sí? Con las nubes electrónicas de las moléculas o átomos que tengan a su alrededor. Bien, esta fuerza por ahí la pueden encontrar en algunos libros como fuerza de dispersión o fuerza de London, ¿sí? Cualquiera de las formas de llamarla es correcta. A mí me gusta más llamarla de esta manera porque se asocia más el nombre con lo que está sucediendo, ¿sí? Dipolo transitorio, dipolo transitorio. ¿Qué es? Es una fuerza que se da entre un dipolo transitorio, este que tenemos acá, y otro dipolo transitorio. Esa, este que tenemos acá. ¿Sí? ¿Por qué dipolo? Y bueno, porque se va a generar una zona con densidad de carga positiva y una zona con densidad de carga negativa. Pero esta zona es transitoria, no es algo fijo generado porque la unión es polar y la molécula es polar, sino que es transitoria por una deformación momentánea de la nube electrónica, ¿sí? Y eso se da al compás entre todas las moléculas que estén conformando un material. Espero que haya quedado claro. Vamos a ir con la siguiente fuerza, pero en el siguiente video.